Bueno, es momento del tiempo electoral y para ello también tenemos una entrevista de los candidatos que buscan la presidencia de la República. En esta ocasión nos visita Bernardo Arévalo, el doctor Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla, que le damos la bienvenida. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Axel. Muy buenos días y un saludo cordial a la audiencia de Noti7. Muy bien. Iniciemos hablando quién es Bernardo Arévalo, para que la gente lo conozca. Bueno, soy un guatemalteco de 64 años. Nací en el Uruguay durante el exilio de mi padre, Juan José Arévalo. Soy padre de 6 hijos, 3 de mi esposa, 3 míos, de 5 nietos. Estoy muy contento porque mañana nos van a celebrar y aprovecho a mandar un saludo a todos los padres el día de mañana en su día. Y estudié en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde obtuve una licenciatura en Sociología. Tengo un doctorado en la Universidad de Utrecht, en Holanda, en los Países Bajos. Me he dedicado durante 12 años de mi vida a ser funcionario diplomático y posteriormente a ser funcionario internacional, trabajando en temas de construcción de paz y reconstrucción de tejido social en todo el mundo, supervisando programas en América Latina, en el Medio Oriente, en África. Me he dedicado también a investigar sobre los temas de cómo los países construyen y consolidan democracias. Tengo varios libros y ensayos publicados en la materia. Y a mis 58 años tomé la decisión de que la situación del país requería dar un paso adelante, porque como la gente honrada y la gente honesta en Guatemala se había replegado, le habíamos dejado el campo libre a los corruptos en la política. Esa es la historia del Movimiento Semilla, que después del movimiento del 2015 se organiza como un grupo de ciudadanos, cada uno dedicado a su profesión, a su emprendimiento, que nunca habían estado involucrados en política partidaria y que decidimos dar un paso adelante para crear una opción para dar a la población de Guatemala la oportunidad de salir adelante por una vía diferente, para tener un verdadero futuro libre de la corrupción. Ahora bien, doctor, cuando hablamos de la participación de la mujer, los jóvenes y personas con discapacidad en su partido, ¿a qué nos referimos? Bueno, nosotros somos un partido que, en términos de los jóvenes, somos un partido intergeneracional. De hecho, desde nuestro origen, el Movimiento Semilla es el resultado de una convergencia entre gente como yo, que veníamos de estar en un grupo de reflexión que se llamaba el Partido Semilla, con grupos estudiantiles de la Universidad de San Carlos, de la Universidad de Landívar, de la Universidad del Valle, creo que hasta de la Marroquín, que se habían ido a la calle en el 2015 a protestar contra la corrupción. Y de manera conjunta armamos este proyecto Semilla. En el caso de la mujer, nosotros lo que tenemos es un principio de paridad. Nosotros tenemos, el binomio es hombre y mujer, y el día que una mujer encabece, como lo fue en la elección anterior, el vicepresidente será un varón, y cuando el candidato es un varón, la vicepresidenta es mujer. Y nuestro CEN, nuestro Comité Ejecutivo Nacional, es paritario, 50% mujeres, 50% hombres, y nuestro Consejo Nacional Ampliado es también paritario. Tenemos casi una paridad, de manera que nosotros con la mujer no es que estemos haciendo una política, sino que somos el producto de una convergencia entre los hombres y las mujeres. Y en el caso de discapacitados, pues es un grupo con el que estamos ahorita precisamente en conversaciones para, en conjunto con ellos, empezar a trazar el perfil de una política pública nacional para los discapacitados, pero no haciendo una legislación o una política para ellos, sino trabajando con ellos para identificar cuáles son los objetivos, cuáles son las metas para lo que ellos identifican como necesario. Ahora bien, el tema de la migración, doctora Arévalo, es uno de los temas que en los últimos años ha venido incrementando, masivas migraciones. ¿Cuál es el proceso cuando usted está en el gobierno? Mire, la migración es el resultado del abandono que han hecho sus gobiernos, uno tras otro, el Estado guatemalteco, de la población del país y especialmente de la zona rural del país. Porque la gente se está yendo masivamente de las zonas de Huehuetenango, de San Marcos, de Quetzaltenango, donde ya no hay futuro, donde no encuentran empleo,
donde no hay apoyo al emprendimiento, donde el emprendimiento agrícola ya no rinde. Y entonces nos encontramos con situaciones donde los cultivadores nos dicen que es la primera vez que sus hijos van a tener que irse todos y no van a poder seguir cultivando. Nosotros vamos a llevar la respuesta por la vía del desarrollo a esas comunidades, no esperando a que el desarrollo general suceda para ver si les va bien, sino con proyectos específicos. Tenemos un proyecto de construcción de 1,820 kilómetros de carreteras secundarias en el Altiplano Occidental, en las Verapaces y en el Corredor Seco, que son las zonas de mayor pobreza en el país hoy y a donde hay que dirigir esfuerzos para generar la productividad. De esa manera vamos a darle a los guatemaltecos y a las guatemaltecas un futuro en su propio país y vamos a evitar que tengan que salir a buscarlo a otro país. Ahora bien, dentro de esta migración la mayoría son jóvenes y eso es lo que preocupa. Efectivamente, estamos perdiendo el capital humano, estamos perdiendo la creatividad, estamos perdiendo el potencial que se lo van a regalar a otro país desde donde nos envían el dinero que nos mantiene. Por eso es muy importante controlar la migración, pero además es muy importante reconocer el papel que los guatemaltecos residentes en el exterior están jugando en este momento, porque son quienes están sosteniendo la economía. Y no es únicamente ponerse contento porque están enviando remesas al país, sino es reconocer que ellos tienen que ser ciudadanos de pleno derecho y socios para el desarrollo. Y por eso nosotros estamos ofreciendo, vamos a promover que el residente guatemalteco en el exterior puede elegir sus propios representantes al Congreso de la República y vamos a crear junto con ellos instituciones financieras para que sean socios del desarrollo nacional y no solamente los que envían dinero para el consumo. Ahora bien, hablando de la economía, doctor, usted topó ese tema muy importante definitivamente y también que por eso es que se va la migración y se incrementa. ¿Cuál sería la propuesta para la canasta básica, que también ha incrementado en comparación a los salarios? Bueno, la canasta básica hoy, estamos, Axel, en una situación en donde el salario mínimo no cubre ni la mitad de la canasta básica. Lo que explica esta situación, recordémonos que en Guatemala 6 de cada 10 guatemaltecos viven en la pobreza. 6 de cada 10. Y esto se explica por un salario mínimo que además solo tiene acceso el 20% de la población, porque el 80% no trabaja en el marco formal ni tiene acceso a eso. Para la canasta básica nosotros lo que vamos a hacer es hacerle una apuesta a la productividad del sector agrícola en la producción de esos elementos básicos que van en la canasta: arroz, frijol, maíz, pollo, leche, huevos, todas las verduras que forman parte de esa canasta, apoyando al pequeño y mediano productor agrícola para aumentar la productividad, porque muchas veces el resultado de los precios elevados es que existen monopolios dentro del sector, como en el pollo o el huevo, y que tienen la capacidad de fijar ese tipo de precios. Pues lo que vamos a hacer es fomentar a pequeños y medianos agricultores para que pongan sus producciones de pollo, de huevos, para que haya multiplicación de productores de leche y de productos lácteos, para que haya un crecimiento en la producción de maíz en el país. De esa manera, aumentando la productividad, vamos a poder ayudar a controlar los precios de la canasta básica y, en general, producir más empleo en el país, porque este país, para salir adelante, lo que necesita es empleo, empleo y más empleo. Ahora bien, doctor, surge la pregunta también en base también al legado de su padre, la educación, por ejemplo, ¿cómo le estaría apostando usted? Mire, un país que no invierte en la educación no está invirtiendo en su futuro. Un país que no entiende que la educación es la herramienta principal del desarrollo está condenado a seguir como estamos nosotros hoy en los vagones de cola del desarrollo. Nosotros venimos no a parchar un sistema defectuoso, venimos a promover una verdadera revolución educativa, un proceso que transforme la educación tanto en términos de la calidad, para que sea una educación que sea relevante, que sea culturalmente pertinente, que responda a la característica de los 4 pueblos que viven en el país, pero que con todos haga que caminemos en términos de calidad y de malla curricular en la dirección de la educación que necesitamos para el siglo XXI. Y aparte tenemos que cubrir con los déficits que hay en términos de cobertura, porque aunque en el nivel primario, Axel,
tenemos una cobertura de 85%. Pésimas escuelas, sin maestros, en pésimas condiciones, hemos visto horrores en todo el país. Pero en educación media, solo 1 de cada 4 niños o niñas que se gradúan de escuela primaria, de sexto primaria, pueden continuar estudiando en un instituto básico o diversificado porque no existen. Y nosotros vamos a poner especial énfasis en solucionar ese déficit y vamos a llevar escuelas diversificadas de excelencia a regiones del país donde hoy no hay. Definitivamente. Ahora bien, ¿esto contempla también reactivar aquellas escuelas tipo federación? Mire, me agrada que usted lo mencione porque las escuelas federación eran uno de los grandes proyectos para apostarle a la excelencia educativa en el país. Nosotros tenemos un proyecto de excelencia educativa para el ciclo diversificado, que son los institutos tecnológicos vocacionales. Vamos a iniciar con 8 institutos en 8 regiones del país que hoy no tienen acceso para población que hoy no tiene acceso a este tipo de educación. Pero como van a estar instalados en regiones donde hay mucha concentración de pobreza, nosotros reconocemos que muchas veces los jóvenes, niños o niñas, son parte de la economía familiar y a veces las familias se ven obligados a retirarnos del esfuerzo educativo porque tienen que contribuir a poner un plato en la mesa para cenar. Por eso, en esas escuelas y además a nivel nacional vamos a tener programas de becas para que los padres se comprometan a dejar que sus hijos se dediquen exclusivamente a estudiar porque van a recibir el subsidio que va a ser equivalente a lo que podrían estar ingresando estos jóvenes. De esa manera vamos a hacer una apuesta real en el desarrollo educativo de Guatemala. Ahora bien, doctora Arévalo, hablando de la salud en los últimos años también ha sido un demandante, lo vimos también en tiempo de la pandemia y continúa siendo una prioridad. Bueno, y nuevamente, Axel, nosotros estamos hoy en una situación donde solo una tercera parte de la población del país tiene acceso a servicios de salud. Y muchas veces servicios de salud de mala calidad por desabastecimiento, por falta de contratación de personal, porque no hay el equipo que se necesita. Necesitamos resolver eso. Nosotros vamos a aumentar, en el caso del Ministerio de Salud, el presupuesto en un 44% para permitir que haya una extensión del primer nivel de salud, que es el que genera la prevención. En el segundo nivel, que son las clínicas donde ya hay médicos especializados, y vamos a invertir en hospitales nacionales, que es el primer nivel, pero sobre todo en el Hospital Nacional contra el Cáncer, porque el cáncer es una enfermedad terrible que no únicamente afecta de manera horrible la salud y a las familias que tienen a sus seres queridos, sino los costos en ausencia de una capacidad pública para poder atender correctamente a los enfermos de cáncer son carísimos y la gente se endeuda, empeña casas, vende terrenos, hace cualquier cosa con tal de salvar. De manera que vamos a hacer una apuesta para expandir el sistema de salud. Nosotros esperamos en una tercera parte más, de manera que logremos doblar el nivel de acceso comparado a lo que existe en este momento. Ahora bien, ya hemos hablado de la educación, de la economía, del desarrollo económico, de la salud, pero para todo esto se necesita la infraestructura de la red vial. ¿Cómo va a afrontar esto? Bueno, lo primero, Axel, es eliminar la corrupción, porque el problema que tenemos hoy es que las enormes cantidades de dinero que están en el presupuesto de la nación para construcción de infraestructura vial es donde se hace la piñata de la corrupción y se atan las voluntades entre ministros, gobernadores, diputados y alcaldes. Hay que terminar con esa piñata. Y una vez que se termina, lo que hay que poner es a trabajar ese dinero para efectivamente construir las carreteras que sean necesarias. En nuestro plan tenemos identificado, calculado por costo, y sabemos que podemos construir 1.820 kilómetros de carreteras secundarias, que es parte de ese proceso de desarrollo en las zonas más pobres, 1.500 kilómetros de caminos rurales, trabajando junto con las municipalidades para acceso a pequeñas aldeas que hoy están prácticamente desconectadas, y 500 kilómetros de vías remozadas o nuevas de carreteras principales. Y con esas inversiones vamos a poder realmente empezar a transformar la calidad de la vialidad y no vamos a estar como en este momento, en donde hace 10 años para ir de Guatemala
a San Marcos nos tomaba 3 horas el trayecto, y hoy nos ha tocado a nosotros, en el marco de este proceso de campaña, hacer 6 horas para poder llegar hasta allá por desvíos, arreglos, todo tipo de cuestiones. Va a haber una inversión muy fuerte en el tema de infraestructura, que además, Axel, va a generar trabajo. Porque la infraestructura, cuando se hace de manera adecuada y de manera concentrada, genera mucho empleo. Y ese empleo le da dinero a las personas para que vayan a demandar productos y servicios, lo que a su vez genera un desarrollo económico, porque los emprendedores pueden empezar a satisfacer esas necesidades. Ahora bien, doctor, estamos prácticamente a una semana de las elecciones y se rumora mucho en redes sociales del voto nulo. ¿Qué opinión le da a usted a esto? Mire, el voto nulo, y esto es algo que los guatemaltecos y las guatemaltecas tenemos que tener muy claro, suena muy bonito en la teoría, pero es contraproducente en la práctica. ¿Por qué? Porque alcanzar el límite de 50+1 en la elección para el voto nulo es prácticamente imposible. No se va a alcanzar. Y lo que va a suceder en su lugar es que todo el voto que se haya ido al voto nulo es un voto que va a favorecer a los mismos de siempre, que están encabezando las listas, a los partidos tradicionales. De manera que si el voto nulo quiere ser una protesta contra el sistema de corrupción, al final termina favoreciéndolo. Por eso hay que votar por los partidos que han demostrado claramente su posición de oposición a el sistema corrupto, como el Movimiento Semilla. Ahora bien, tenemos un par de minutos para que usted se dirija al pueblo de Guatemala. ¿Por qué deberían de votar por Bernardo Arévalo? Al pueblo de Guatemala, y en especial a la juventud guatemalteca. El 25 de junio nos estamos jugando el futuro. Nos estamos jugando la posibilidad de corregir el rumbo y avanzar en la dirección de la construcción de una democracia verdadera, con justicia social para toda la población, o podemos seguir hundiéndonos en el pantano de la corrupción en el que el sistema político actual nos tiene hundidos. Esta es una decisión que está en manos de los y las guatemaltecas. Si votamos por los mismos de siempre, con los distintos disfraces que se pongan, pero que ya sabemos quiénes son y sabemos cuáles son sus mañas, vamos a seguir hundiéndonos en el pantano, y los guatemaltecos van a seguir huyendo hacia otros países porque no les vamos a dar un futuro. Si votamos por el Movimiento Semilla, vamos a plantarle cara a la corrupción. Vamos a poder comenzar a recuperar las instituciones, a recuperar la visión de que sí podemos los guatemaltecos y las guatemaltecas construir un país diferente, porque tenemos la capacidad, tenemos la voluntad, somos un pueblo rico, con un pueblo trabajador, pero no vamos a salir adelante mientras no nos libremos de esa clase política corrupta. Por eso, este 25 de junio hay que atreverse a votar diferente a la juventud guatemalteca. Si los jóvenes guatemaltecos votan en conciencia, votan diferente, votan por un futuro mejor, votan con esperanza, vamos a poder cambiar el país. Por eso, este 25 de junio, vota Semilla. Doctor Arévalo, gracias por haber estado con nosotros acá en Noti7. A usted, medio televidente, continúe con nosotros, que hay más noticias.